los murciélagos que son catalogados como vampiros porque chupan la sangre de mamíferos. ¿M? Entonces se ha visto que se puede transmitir, no es lo común y no es lo que son casos esporádicos que se han reportado. Entonces, dentro de estos, el otro género que yo les decía es la leishmania. Entonces, este es, se ubica más o se va a amañar un poco más en las células del hospedador vertebrado, ¿m? Que es los animales o los huéspedes definitivos. Y lo mismo, su etapa de promastigote va a estar en el intestino de los flebótomos. Es muy similar a lo que yo les decía acá, ¿sí? Acá, a nivel intestinal. Eh, Así, ya cuando se va al huésped definitivo, ¿sí? Al vertebrado, llámese perro, llámese humano, ya se va a ubicar hacia los macrófagos, ¿sí? Que es como su blanco principal, y otras células del sistema retículo endotelial. Entonces se puede ubicar en la piel, se puede ubicar en el vaso, en el hígado, en la médula ósea, ganglios linfáticos, en mucosa, ¿sí? O se puede encontrar en los leucocitos de la sangre. Ya ellos buscan más una célula nucleada a diferencia del tripanosoma que se lleva hacia los glóbulos rojos. ¿Sí? Entonces pueden causar enfermedad en los humanos, en los perros, que era pues de los huéspedes más susceptibles, y algunos roedores se han visto afectados, ¿sí? Por este parásito. Eh, Tiene un ciclo de vida heteroxeno, ¿sí? Y es transmitido por el género flebótomo del viejo mundo y lutzomía en el nuevo mundo, ¿sí? Que esos, sobre todo acá, la lutzomía, ese se conoce más a nivel eh, de, de, del país, ¿sí? En Colombia la mayoría de vectores que tenemos es por lutzomía, que depende obviamente de, pues de la región que se encuentre, ¿sí? Son esos mosquitos eh, como, como entre mosco y zancudo, están mucho a nivel tropical, ¿sí? Eh, y pues también hay diferentes especies de, de ellos, se amañan mucho como hacia el lado del Santander, de esa región cundiboyacense más caliente, eh, que en esos bosques húmedos. Entonces, de pronto, eh, esto es muy común en la selva, por lo menos en los soldados, ¿sí? Que están como internados allá. Ellos aparecen con lesiones, ¿sí? A nivel de piel. Y digamos que estos son, mm, existen varias especies también. ¿Mm? Y dentro de estas especies hay unas que prefieren la parte cutánea, la parte visceral o la parte mucosa. Entonces, son esas enfermedades en los humanos, por ejemplo, que van a largo plazo, ¿sí? Que no son que ya lo picó y entonces ya se manifestó, sino que se va tragando prácticamente la piel. Entonces, esas mucosas afectan la nariz y se van tragando como toda la parte del tabique, toda la parte interna que a veces uno ni ve, ¿sí? Hasta que desfiguran a la persona, al perro y se tragan todo esto, entonces quedan sin la nariz o se van hacia el lado visceral, ¿sí? Y pues obviamente se van hacia estas vísceras que son como las que más buscan, el hígado les fascina, el vaso les fascina y obviamente van haciendo lo mismo, van gastando, van dañando ese tejido, van acabando con ese tejido, obviamente ya en los estadios finales se puede ir hacia el sistema nervioso central, pero pues obviamente ya las manifestaciones pues son mayores cuando empieza a afectar pues órganos principales. Eh, y eh, y cada especie de esta leishmania depende.
por un lado, del vector, ¿sí? De dónde se amaña ese vector y de dónde haya más frecuencia. Entonces, por ejemplo, esto hacia el lado de la selva amazónica, incluido Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, todo esto, pues hay mucha prevalencia de este parásito. ¿Sí? De hecho, allí en la universidad, en parasitología, pero en humanos, una amiga hizo la tesis de maestría del leishmaniavirus, que es un virus que afecta este parásito. Entonces calculen la superflora que tiene, flora-fauna que termina teniendo eh, y los cambios que pueden afectarse, ¿no? A pesar de ser un parásito tan pequeño, pues también hay virus que los afectan. Pues la transmisión es lo que les decía por flebótomos, que son esos que pican bastante. Estos son los tripomastigotes, ¿sí? Esto es lo que uno puede ver. En la piel empiezan como lesiones, se empieza a formar como una especie de chancros, como un hueco en la piel, ¿sí? Los bordes tienden a ser limpios, ¿sí? Pero se empieza a formar ahí como, si ustedes ven acá, por ejemplo, entre comillas es una lesión limpia, ¿sí? Porque se ve la piel y de pronto se ve acá un poco el borde, y que eso es como característico de este parásito. ¿Mm? Empieza obviamente a nivel nasal, y lo que les digo, empieza así, ¿sí? Empieza realmente, eh, esta puede ser una especie mucosa, ¿sí? Que le gusta más las mucosas, y empieza con una lesión que va a pasar desapercibida porque puede pasar como un rasponcito sin mayores complicaciones, y si no se trata al paciente, si no se da con el chiste de qué se está hablando, de qué se trata esta enfermedad, pues puede ir produciendo a esto, ¿sí? Y lo que decía, creo que era Helen, de los perritos, pues termina casi que tragándosele la nariz, ¿sí? Ahora, si tenemos un proceso de animalitos con una inmunosupresión más grande o de pronto un estado eh, como de dejadez o cosas así, pues esto puede haber una sobreinfección bacteriana, que ahí pues vamos a complicar la situación, eh, pues de lo que se puede ver. A veces esto tiende a ser indoloro, ¿m? Porque se va hacia el sistema nervioso, coge estos nervios y terminan pues quitándole como el dolor y termina maltratándose eh, un poco peor el animal. También se puede presentar la cutánea, que ya es en la piel, ¿sí? Y se presenta como una especie como de sarna, quizás. Ya les vuelvo a compartir, es que les voy a agrandar un poquito la imagen. A ver si de pronto se ve mejor. Ahí se ve un poquito más la lesión, ¿cierto? Sí, profe. Entonces ahí se ve no tan parecido a la sarna, porque la sarna como que pela el perro, aunque puede sospecharse, pero si ustedes ven, por ejemplo, acá, las lesiones tienden a ser como más a nivel de perforación, como hacen como un huequito, ¿sí? Dentro de la piel de los animalitos, ¿sí? Lo mismo pasa en los humanos. Por ejemplo, en los humanos una de las más difíciles de diagnosticar son las viscerales, porque pues obviamente están hacia adentro, pero pues empiezan a manifestar síntomas generalizados, y lo primero que se va a hacer es como usted dónde estuvo. Si es un soldado, por ejemplo, usted dónde estuvo. Ah, no, yo estuve en el Amazonas. Ok, no, yo estuve en el Santander, en no sé qué región así muy tropical. En Cundinamarca, hacia el lado eh, también como más boscoso, eh, más campo húmedo, ¿sí? Entonces ahí uno empieza, ok, entonces esto puede sospecharse, ¿sí? Que, que puede ser consecuencia de este parásito. Entonces, por eso les decía, es importante que ustedes sepan quién me está produciendo este tipo de infecciones, ¿sí?
sobre todo para hacer una trazabilidad, porque ustedes llegan, les llega alguien con esta lesión, ustedes no van a saber qué hacer. Ya si les llegó así, pues, no, esto sí ya tiene pura pinta de leishmania, eso sí, la mayoría de lesiones son por este estilo. ¿M? Pero si les llega algo así, que apenas está empezando, cualquier cosa, entonces no solamente ustedes tienen que revisar el animal, ¿m? O las características de la piel o las características sistémicas, sino que uno tiene que empezar a buscar más como una parte epidemiológica, que ahí era donde yo les decía que esa triada ecológica es muy importante para saber, o sea, un perro de acá de Bogotá que nunca ha salido, pues probablemente no va a presentar esto. ¿M? Pero, pues, no es que estuvimos con mi perrito por allá en el Amazonas. No, pues, muy probablemente. Entonces ahí tienen que ir a empezar a descartando, a chulear la lista de diferenciales que ustedes pueden tener. Eh, Estas son un poco las más frecuentes, obviamente no son todas, ¿sí? Ahí, por ejemplo, pues faltan las brasilienses, faltan, eh, pues, las que están más implicadas a nivel de humano. Estas son las que están implicadas a nivel pues, de animales, principalmente los perros, ¿sí? Y perros, pues, también incluye lobos y incluye, pues, todos estos cánidos silvestres que también se pueden afectar. Ellas les fascina andar en complejo, ¿m? O sea, ellas no andan de una, sino que van en manada, ¿sí? O sea, se sienten más valientes. Entonces, generalmente la infantum está en compañía de la chagasi. Esta chagasi, los nombres pues son por los descubridores, porque tienen algunas características con los otros. Hay unas nuevas que pues de Brasil, de Perú, de Colombia, lo que le digo son como las que están en esa frontera, ¿sí? Selvática, a nivel continental, y pues ellas están donde está el vector. Este es más o menos el ciclo de vida que ellos tienen, ¿sí? Que pues un mosquito pica a un mamífero, ¿sí? Acá pues por las heces en el humano, pero si quieren, pónganle perro si quieren. Entonces, los promastigotes son fagocitados por los macrófagos. Entonces, por eso es que pues, se pueden encontrar en los macrófagos. Allí, los promastigotes se transforman a mastigotes aún dentro del macrófago. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues va a romper, se van a multiplicar de tal manera que se va a romper ese macrófago y pues obviamente va a liberar la cantidad de amastigotes, ¿sí? Dentro de la sangre, porque pues del huésped. ¿Mm? Y acá es donde empezamos el nuevo ciclo, viene el vector y pica el huésped, y pues obviamente si este se acaba de romper, imagínense la cantidad de parásito que pueda haber en la sangre. Entonces, pues, no, chévere, aquí está. Entonces, al picar, pues obviamente con la sangre, con todo lo que tiene la sangre, pues se va a llevar a todos los amastigotes multiplicados. ¿Mm? Y se va a quedar hacia el lado como de las glándulas salivares del mosquito. ¿Mm? Y en el mosquito eh, ya empieza como un nuevo proceso, ¿sí? Es como si volviera a empezar acá. Acá sí hay como esa reproducción. Entonces, esos amastigotes eh, se van a transformar en amastigotes de nuevo dentro del mosquito, ¿sí? Eh, eh, Generalmente esto ocurre en el intestino, ¿sí? del mosquito, cuando ya está así como con su desarrollo, ya tienen más espacio, y cuando ya toman la forma de amastigotes nuevamente, pues ya están listos en la proboscis del mosquito del mosquito no, sino del vector, para picar nuevamente. O sea, es un ciclo,
es la forma infectante tanto para el uno como para el otro. Y acá sí puede, digamos que pasar del uno al otro en cualquiera de los dos vectores y se convierte pues en un ciclo casi que infinito. Entonces, esto es pues digamos que a nivel general lo traje a colación, lo que les digo, esto es más de piel, pero pues al ser como de la misma familia, quise traerlos aparte, pues que no lo habíamos tocado. Y ahora sí viene el género Plasmodium, ¿sí? De la familia Plasmodiae existen varios que me pueden afectar a varias especies de mamíferos, a varias especies de animales. La más común o la más grave, por decirlo así, es la que se llama Plasmodium, es género Plasmodium. Dentro del Plasmodium existen diferentes especies, ¿sí? ¿Alguien sabe del Plasmodium? Esa es súper conocida, súper famosa. ¿O han escuchado hablar del paludismo o de la malaria? Pues, profe, la malaria sí, sí es ¿Qué es una la malaria? infección pues es una infección que se transmite por medio de insectos y que pues lleva varios años intentando hacer como un tipo de vacuna, algo así. Ujú. ¿Qué más saben de la malaria o paludismo? ¿No? Profe, no sé si es verdad, pero dicen que la malaria es un poco grave, la enfermedad. ¿Quién me habló? Estoy poniendo puntos, Barrera. acuérdense. Sí, señora, es bastante grave en los humanos. ¿Quién más? Profe, creo que también se puede Profe, transmitir. ya había. Hola, No profe. entendí. Yo he ¿Puede transmitir? investigado que también se transmite como por un mosquito que está infectado como por la malaria. Y pues como que como que depende de la especie, ¿no? Ujú, sí. Profe, y que pues digamos, si no estoy mal, no estoy seguro, creo que también se puede transmitir, digamos, por medio de diferentes elementos que se utilizan, creo que para donar sangre y todo eso. Entonces, creo que es por agujas que también se puede transmitir la malaria. Y por eso es que se Ujú. hacen diferentes exámenes antes de donar sangre y eso. Sí, uno generalmente, pues cuando uno recibe donantes de sangre, eh, pues uno tiene que hacer o sea, no es que lo reciba y ya, uno hace un proceso, obviamente, donde tiene que, así le digan yo soy O positivo, uno en el laboratorio igual tiene que hacer la prueba de grupo sanguíneo y RH, y hace algunos tipos de enfermedades infecciosas. ¿M? Hay unos virus, está el Chagas, lo que no recuerdo es que haya para Plasmodium. ¿M? Pero pues generalmente uno llena una encuesta que dice como estuvo en zonas tropicales o algo así, porque lo que yo les decía ahorita, si el parásito está en la sangre y si yo, o sea, está ahí silenciosamente, pues obviamente si yo dono sangre y no hago estas pruebas, pues obviamente lo voy a transmitir. Eh, entonces sí puede ser como una opción. También en la malaria pues se puede uno infectar por medio de una mordedura de un animal infectado, profe. Profe, ¿y que es Eh, potencialmente mortal? Sí, dependiendo de la especie, puede ser mortal. De la mordedura, bueno, siempre y cuando haya contacto sangre-sangre, ¿sí? Porque pues digamos que se muerde, pero pues solo sacó sangre, pero en los dientes no está, ¿sí? Pero si hay un contacto sanguíneo, digamos que es abierto, que sí puede ser probable. ¿Alguien más?
Profe, también dice que puede producir insuficiencia renal y hepática, ¿no? Y hasta anemia hemolítica. Ujú. Sí, realmente la malaria, principalmente en humanos, es muy grave. ¿Mm? Y puede producir también esto que dice, lo que dice Laura. Entonces, lo que les digo, hay muchas especies, ¿sí?, de Plasmodium. Dentro de las más importantes que afectan al humano, ¿sí? Y hablo pues del humano a nivel de salud pública, es la producida por Plasmodium falciparum, esa es la más grave y se conoce como malaria maligna. ¿Mm? Está la malaria producida por Plasmodium vivax, ¿sí? Y por Plasmodium oval, ¿sí? Vivax y oval son similares y producen la malaria benigna, ¿sí? ¿Por qué benigna? ¿Por qué maligna? Porque digamos que un Vivax, bueno, de hecho creo que hay un malari, Plasmodium malari, ellos no me van a producir como la muerte tan ya, por decirlo así. Entonces, no es tan grave, no causa tanto daño a nivel digamos que sistémico. Entonces, esto, ¿qué hace? Pues obviamente va a afectar, se transmite por un vector, ¿sí? Dependiendo la especie de malaria, de Plasmodium, perdón, se va a transmitir por unos o se van a transmitir por otras especies de mosquitos, ¿sí? Entonces, claro, llega a la sangre, bueno, ahorita les explico bien, pero así a manera general, y va y se multiplica en el hígado, ¿sí? Y sale allá, mejor dicho, multiplicado y muchos aquí estamos todos. Y pues obviamente va a haber una cantidad de lesiones a nivel de sistema circulatorio, pero pues también va a afectar los otros órganos. Entonces, termina afectando todos los órganos, afectando el hígado, afectando el vaso, ¿sí? Y produciendo todo, o sea, siempre que se va a dañar el hígado, siempre que se va a dañar el vaso, pues obviamente consigo dañan todas las funciones, todo lo que puede dañar, y pues se producen casi que los mismos síntomas, que en resumen es como un deterioro generalizado, y pues puede llegar a la muerte eh, también por una anemia, ¿sí? O puede producir tanto daño, tanta ruptura de los glóbulos rojos, ¿sí?, que obviamente cae en una anemia hemolítica, y al haber una anemia hemolítica puede pasar, por ejemplo, a un síntoma, a un síndrome urémico, ¿sí? O que es ese daño renal, ¿sí? Por la cantidad de hemoglobina que se está eliminando, y pues obviamente descompensan todos los sistemas. Estas enfermedades son muy, muy, muy antiguas. Se cree que todo fueron los españoles, todo por culpa de los españoles. Entonces se cree que ellos fueron quienes nos trajeron la malaria a nuestro continente. Pero parece que no fueron ellos, sino que fueron los esclavos negros que venían del África. Entonces eran ellos los que venían infectados, picaron a nuestros mosquitos, y pues como estamos en una zona tan rica en de todo, pues obviamente digamos que se infectaron, ¿sí? Con estos mosquitos, con este parásito, y empezaron a transmitirla y a picar a españoles, a los indígenas, y obviamente, pues si los indígenas no conocían esta enfermedad, pues eran más vulnerables, y eso ellos lo conocían como fiebres terciarias o fiebres eh, estacionarias, porque digamos que en los países donde hay estaciones, pues digamos que las más calurosas, el verano, decía, uy, no, como que hay más y esta es una fiebre que me da en verano, ¿sí? Entonces, pero era básicamente porque estaba el mosquito y picaba. Pero pues también se han hecho muchos estudios y se dieron cuenta que ya había momias acá, ¿sí? Del Perú, de México, que tenían
antígenos de Plasmodium, entonces todavía digamos que no está dicho. Lo que sí se sabe es que muchas de las guerras que se han presentado a nivel mundial se perdieron porque los soldados se enfermaban con esto, con esta enfermedad, con el paludismo. Entonces ellos empezaban a presentar fiebres, a presentar deterioro, muchos se morían y entonces le pasaba uno al otro, al otro, al otro y resultaban todos enfermos y todos como, no, pues ya, ¿yo qué voy a hacer acá si ya todos se me murieron? Y no precisamente por balas, ¿sí? En el hospital militar llega cualquier cantidad de casos de malaria, ¿sí? Porque son personas cuyo factor principal de riesgo están metidas en el bosque, ¿sí? Entonces, en el Amazonas, los que se van para el Amazonas, pilas con los mosquitos, allá hay cuanta especie requieran, Orinoquía, hay mosquitos, ¿sí? Entonces, yo que soy toda citadina, pues me encantaría conocer Amazonas, pero no me gustaría porque leishmania, chagas, malaria, entonces soy un poquito más miedosa al respecto, pero pues sí se puede como presentar este tipo de patología. Entonces, digamos que la mayor importancia o el mayor estudio se centra sobre todo en Plasmodium falciparum, pues porque es el que me está haciendo más daño. Pero los pacientes pueden presentar coinfección. A mí una vez me llegó un caso de un niño, aparte que en niños y en mujeres embarazadas, pues obviamente porque su sistema inmunológico es menos competente que una persona que no presenta estas condiciones, pues obviamente el deterioro puede ser mayor. Me llegó un niño, yo estaba haciendo el rural, me llegó un niño que tenía, o sea, con toda la sintomatología, que presentaba picos febriles, porque esto se presenta esos picos febriles, ¿sí? Que es parecido al tripanosoma, ¿se acuerdan que llegan y se reproducen, se van todos en manada para la sangre, pero luego se devuelven otra vez a multiplicarse? Entonces, siempre se va a aparecer esas fiebres cíclicas, a eso se le conoce como picos febriles, y preferiblemente uno debe, si sospecha de esto, debe tomar las muestras cuando esté en pico febril. Si se toma por tomar, muy probablemente ustedes no van a encontrar parásitos por ahí circulando. Entonces, el niño me llegó en pleno proceso de fiebre, estaba súper pálido y se le hizo la prueba. Entonces, sospechamos porque eh, él tuvo malaria hace un tiempo. Se le hizo, esto para eso se hace una gota gruesa, se le hizo el examen, que son revisar los glóbulos rojos. Ahorita les muestro todas las formas que hay, que eso le toca a uno con atlas en mano, para mirar la especie. Entonces, cuando yo empecé a ver, yo, uy, tiene mucho Vivax. Ah, esto tiene pinta de Vivax, 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 Vivax. Cuando, pum, falciparum. Yo, ay, hijo de madre. Entonces, tenía una coinfección con falciparum, con, con con Vivax. Entonces, la mamá estaba embarazada además, venían de la Orinoquía, creo que como del Guaviare, algo así. Pues como yo estaba en un centro de salud, lo único que le dije al niño fue, váyase ya para el hospital de referencia que quedaba en la mesa. Váyase para allá, doy el reporte, el médico me firmó el reporte, porque es alguien que tienen que tratar inmediatamente. ¿Mm? Lo mandaron para el hospital, resulta que allá le hicieron los exámenes, apenas llegó, pues les dio negativo. ¿Mm? Entonces ahí quedé como y la bruta hubiera sido yo, pero hay que leer. Entonces, léase claramente que este tipo de muestras se debe tomar en periodos febriles. Entonces, con el médico de donde yo estaba, de mi centro, nos pedimos la cita, toda la historia clínica, niño procedente de, con antecedentes de, y ahí claramente decía con plasmodio, con malaria mixta. Entonces ahí obviamente nosotros quedamos como los que sí hospitalizaron al niño, la mamá empezó a presentar síntomas, a presentar fiebres, la hospitalizaron, siguieron más o menos, pues más o menos nos siguieron con los protocolos que nosotros habíamos empezado, ¿m? Y automáticamente le empezaron el tratamiento. Donde esto se hubiera dejado avanzar, muy probablemente no hubieran sobrevivido, ¿sí? Porque los dos tenían
los dos tipos de Plasmodium, y pues obviamente en una mujer embarazada y en un niño, pues teníamos los principales factores de riesgo. Entonces ahí es donde ya entra otro factor para que ustedes tengan muy presente, ¿sí? Y no es solamente ver la manifestación, saber qué, cómo y cuándo pedir un examen, que acuérdense que estos no han sido los únicos que se deben tomar en determinado tiempo, ¿sí? Y adicional, pues hay que ver dónde están mis animales, ¿sí? ¿Cuál es mi parte ecológica, ¿sí? Ecoepidemiológica, dónde está mi animal, para que yo pueda sospechar que existe este tipo de patología. ¿Sí? Y obviamente pues las consecuencias calculen todo lo que conlleva. ¿Qué es importante a nivel de animales? ¿Sí? Generalmente Plasmodium puede afectar a primates no humanos, que son los simios, que en el Amazonas pueden estar muy afectados, y sobre todo son primates, monos y todos estos que se utilizan a nivel de investigación, ¿sí? Que pues tristemente para uno sacar una vacuna o cualquier tratamiento para el humano, pues infortunadamente tiene que utilizar animales. Y el comportamiento con los primates es muy parecido al comportamiento con los humanos. ¿Sí? Entonces son los que se utilizan para hacer como todo el proceso, como todo la infección, cómo se comporta, si yo le doy este medicamento, si yo estoy elaborando una vacuna, si yo le inyecto este péptido que pues puede ser, digamos que me puede ayudar a, a estimular el sistema inmunológico y quizás me pueda servir. Ha sido muy difícil, el parásito, pues a pesar de ser un protozoo, es muy grande, tiene muchísimos factores de virulencia y pues hay mucha evasión del sistema inmunológico, por eso es que no ha sido como tan eficaz. La afección, pues obviamente en regiones tropicales, subtropicales, puede afectar a otros mamíferos como roedores, también puede afectar a las aves y a los reptiles, principalmente a los lagartos. Entonces, en este sentido, digamos que lo que más va a importar a nivel veterinario, pues va a ser en las aves. ¿Sí? En los mamíferos, ¿sí? Se va a transmitir por el mosquito. Yo no sé si ustedes han escuchado los anófeles, ¿sí? Que es un tipo de zancudo. Cuando hablamos de mosquitos, prácticamente nos referimos a los zancudos. Entonces, este es característico y no confundir porque, por ejemplo, el Zika, el chikungunya, el dengue se transmiten, por ejemplo, por el Aedes, ¿sí? Que son los culínicos. Entonces, en mamíferos, incluido el humano, que es quizás lo que ustedes vayan a encontrar más, pues van a ser por mosquitos anofélicos o el anófeles, generalmente uno lo nombra. En los aviares se va a transmitir por mosquitos culícinos. Entonces, de estos, pues son esos que tienen paticas como de cebra. Obviamente, pues todos los entomólogos tienen su forma clave de identificarlos, ¿sí? Pero estos son diferentes y afectan principalmente a las aves. De los reptiles todavía no se tiene idea de quiénes son los que están afectando, ¿sí? No se ha visto como los vectores causantes de la enfermedad. Ya a nivel general, el Plasmodium, ¿sí? Corresponde o está dentro del filum Apicomplexa, ¿se acuerdan? Del que ya hemos hablado de este filum. Clase Aconoidacida, orden Hemosporida, familia Plasmodida y localización, pues se amañan en la sangre. La morfología, pues obviamente va a depender del género, ¿sí? Y de la especie. Ellos son, digamos que tienen diferencias sutiles entre ellos, pero que se puede y se debe diagnosticar en el laboratorio. Cada estadio parasitario tiene una característica según la especie por la que estamos hablando. Entonces,
La fase de merontes, que son pequeños, tienden a ser redondos, ovalados, pueden ser irregulares y pueden producir de 2 a 7 o más merozoitos, ¿sí? Lo que les digo, esto es a nivel general. Los gamontes, sí, que ya son la parte más sexuada, tienden a ser piriformes, redondeados como hacia los extremos, pueden ser ovalados, también pueden ser irregulares, pero pues tienden a tomar esta forma, ¿sí? O sea, un meronte lo van a ver de esta forma y un gamonte lo van a ver de esta forma, ¿sí? Bueno, acá es descripción macroscópica, pero realmente es microscópica, esto se ve al microscopio todo el tiempo. Cada uno tiene como su característica y cada sustancia, las ropias, las membranas, pues tiene su característica tanto a nivel de estudio como de causa de la enfermedad. De las fases invasivas del plasmodio está pues los merozoitos, ¿sí? Que son estos pequeñitos. Cuando ya ha avanzado cineto, que ya es como el siguiente estadio, ¿sí? Entonces puede o no presentar gránulos densos, no siempre, no todas las especies presentan estos gránulos densos y presentan unos micronemas, pues que estos son como unos túbulos que presentan los parásitos y van a cambiar un poquito en número y en ubicación. Y el esporozoito, pues que es como la forma infectante, pues más común, ¿sí? Y lo que les digo, pues obviamente tiende a ser un poco más alargado. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer estas formas? Si yo tengo esta forma dentro de mi glóbulo rojo, pues ¿qué va a pasar? Me lo va a deformar. Y si me lo va a deformar, pues ¿qué va a pasar? Me lo va a romper. Y si me lo rompe, ¿qué va a pasar? Pues voy a caer en signos de anemia, ¿sí? Porque me va a dañar un glóbulo rojo. Una célula tiene su forma y si cada célula cambia de esta forma, pues ellas ya no van a trabajar igual y ya pues obviamente va a ser diferente. Estos son los macrogametocitos, que es la parte sexuada del parásito. Ellos generalmente están por fuera del glóbulo rojo. Son grandes porque pues si ustedes ven, son del tamaño, obviamente cambiamos de forma, pero son del tamaño del glóbulo rojo, ¿sí? Pero también pues están los trofozoitos que también pueden cambiar, digamos que estadios dentro del mismo trofozoito. Este es un falciparum, entonces acá si ven acá este puntico que viene siendo como un núcleo, este es el citoplasma, esto se conoce como anillos, ¿sí? Del plasmodium. Y esos anillos son los que le ayudan a uno a identificar las especies del parásito, ¿sí? Entonces acá es donde que yo les decía, no, yo me di cuenta que era un falciparum y un vivax, porque acá esto es diferente entre cada uno. Generalmente el falciparum es más finito, es como más bonito, como mejor hecho, hace más daño. El vivax tiende a ser más gordito, como más sin forma. Este es otro trofozoito, obviamente es con la otra forma, son formas maduras e inmaduras, ¿sí? Acá ya están a punto de romperse para salir a buscar el resto de glóbulos rojos para poder infectar. Dentro del ciclo de vida, a nivel general, lo que les decía, hay un ciclo de vida dentro del huésped, ¿sí? Definitivo, mamífero, ave, reptil, y hay otro ciclo de vida que es a nivel de mosquito. Entonces, cuando el mosquito, este es en el huésped, cuando el mosquito pica, entonces va a inyectar los esporozoitos que tienen en las proboscis. Allí, obviamente, pues pican, se van, sí, por su sistema, por su sistema circulatorio, pero ellos no se quedan ahí, sino que se van directamente a las células del hígado, ¿sí? Entonces, allá empiezan su primera transformación y se convierten en trofozoitos. Ahí sufren la esquizogonia, que es esa primera maduración, y ahí este proceso se va a llamar esquizogonia preeritrocítica, ¿sí? Que es esa primera maduración del paso de esporozoito a trofozoito en los hepatocitos, o sea, en el hígado se va a producir
este primer proceso. Cuando ya hay muchos, que era lo que yo les mostraba, o sea, cuando ya hay muchos trofozoitos dentro de cada hepatocito, pues este hepatocito se va a romper, ¿sí? Y va a liberar los merozoitos, que ya son esas partes más chiquiticas, ¿sí? Que es la división de, o sea, todo lo que hay por dentro de ese trofozoito, ¿sí? Se va a ir y se rompe el hepatocito, se liberan y entonces acá ya se van hacia los glóbulos rojos, ¿sí? Hacia los eritrocitos. O los reticulocitos, si los hay. Los reticulocitos es una forma inmadura de los eritrocitos, ¿sí? Que son prácticamente los que tienen núcleo, ¿sí? Que están listos para salir al sistema circulatorio. ¿Sí? Y pues pueden haber ahí a nivel circulatorio y esos merozoitos entonces llegan e invaden los eritrocitos. Entonces, acá ese trofozoito cambia de fases, o sea, siendo trofozoito, maduran un poco más y acá es donde se conoce la fase esquizogonia eritrocítica, o sea, produce esa maduración dentro del eritrocito. ¿Sí? Entonces, obviamente, como hay un proceso de reproducción ahí, de división, pues obviamente van a haber muchos trofozoitos ahí y obviamente se va a romper ese glóbulo rojo, inevitablemente, porque ya no caben, y van a liberar esos merozoitos producto de esta división, que van a invadir a otros glóbulos rojos. Vamos a volver a empezar este proceso, ¿sí? O sea, vino, lo infectó, se reprodujo, lo rompió y así pues obviamente con el resto de glóbulos rojos. Cada generación de esto, o sea, cada paso de esto puede durar 24, 48 o 72 horas. Eso va a depender de la especie. Hay unos que se multiplican un poco más rápido. Generalmente los falcípanos tienden a multiplicarse un poco más rápido. Cuando se hacen cultivos de este parásito, uno tiene, lo que yo les decía, uno tiene que sincronizar los cultivos. Sincronizar los cultivos es que todos crezcan a la misma hora y todos se reproduzcan a la misma hora. Entonces, cada 24 horas tienen que estar revisando el cultivo, cambiándole de medio o poniéndole otra sustancia si quiero que se quede en determinado estadio y no me madure. O si quiero que me madure, entonces le pongo determinada sustancia para estimular ese crecimiento y esa maduración y uno poder estar ahí y hacer todos los análisis y todos los procesos de investigación que se tienen con respecto a esto. Esto es generalmente para las personas que trabajan con vacunas o que trabajan con medicamentos o que trabajan, digamos que ya más con el parásito. De estos, o sea, cuando esto pasa, bueno, y acá, que son estas 24, 48 y 72 horas, pues son esos procesos cíclicos que yo les decía de las fiebres. Cada que hay una producción de esto, ¡pum!, pues obviamente hay un proceso febril. Baja otra vez y otra vez, ¿sí? Esto es lo que va a producir esos procesos. Después de esto, después de que ya hay mucha esquizogonia y mucha reproducción y todo esto, entonces algunos de esos merozoitos ya van a evolucionar o van a crecer, van a madurar hacia micro o macrogametocitos, que ya son la forma sexual del parásito y va a ser esa etapa infecciosa para que el mosquito venga y prácticamente lo tome. Dentro del mosquito, entonces, ya, ¿qué es lo que pasa? Cuando el mosquito pica al huésped y el huésped tiene estos micro o macrogametocitos, ¿sí? En su sistema circulatorio, entonces esos si son microgametocitos, ¿sí? Van a madurar dentro del mosquito, ¿sí? Y van a fertilizar a los macrogametocitos, o sea, hace su producción ahí, su transformación y aparecen los que se conocen como cigotos, ¿sí? Que prácticamente pues los cigotos es como el huevo ahí fecundado, básicamente, ¿sí? Los cigotos empiezan a cambiar de forma, se empiezan a alargar un poco, empiezan a reestructurar como todos sus componentes, ¿sí? Todos sus organelos y todo, y
se van a volver ooquinetes móviles. O sea, es como su maduración se van a convertir en ooquinetes móviles. Entonces, estos ooquinetes móviles son los que van a empezar a migrar, ¿sí? Y se van a ubicar en el hemocele del intestino medio, dentro del mosquito. O sea, todo este proceso empieza con, pues, con la picadura, con la probosis, ¿sí? En las glándulas, esto es más como hacia el lado del sistema digestivo, ¿sí? Que empieza su transformación en el intestino medio, entonces da a origen al ooquiste, ¿sí? Después del ooquinete ya se madura y al oocisto o al ooquiste, ¿sí? Entonces acá dentro del ooquiste es donde se empiezan a desarrollar muchísimos esporozoitos, ¿sí? Que es otra vez como la forma infectante del parásito. Entonces, igual, como se empiezan a reproducir, ¿sí? Y cuando ya hay muchísimos, pues este quiste se va a romper y todos estos esporozoitos van a migrar y se van a ubicar en las glándulas salivares del mosquito. ¿Sí? Entonces, ellos se quedan acá y pueden durar hasta la próxima picadura. Entonces, en el momento en que el mosquito pica, pues obviamente viene y se arrastra todos estos esporozoitos, pica al huésped y vamos a volver a empezar el ciclo. Entonces, a nivel general, pues este es digamos que el ciclo de vida que se lleva a cabo tanto en el mosquito como en el huésped. Y básicamente son similares, ¿sí? Los procesos, ¿sí? Y prácticamente pues la liberación de los merozoitos y de los esquizontes y de todas las formas es porque rompen la célula donde estén. ¿Sí? Y pues obviamente ahí se van a empezar a ubicar, ¿sí? Para estar listo para que venga el mosquito y empiece su ciclo y su transmisión, porque pues obviamente si estamos hablando, por ejemplo, de humanos, un batallón, pues un mismo zancudo a cuántos puede picar. ¿Sí? Entonces pues obviamente tanto sanos como infectados y pues ahí puede empezar a hacer todo su proceso. Dentro de las especies de Plasmodium que afectan a los primates, que era lo que yo les decía, ellos son dentro de los animales los más afectados. Se han descrito alrededor de 20 especies, ¿sí? El Plasmodium knowlesi, ¿sí? Es dentro de las 20 especies uno de los más importantes porque se han descrito casos de esta especie en seres humanos. Entonces son humanos que pueden o que están quizás conviviendo con mosquitos, con primates, puede ser en zoológicos, pueden ser como en reservas o como pues donde tienen muchos animales, por ejemplo, para estudio. ¿Sí? Entonces puede proporcionarse. No ocurre o no es tan perjudicial, por ejemplo, o tan maligna como el falciparum, pero puede presentar algunos de los síntomas. Entonces, acá este diagnóstico pues es muy importante para los laboratorios que hacen experimentos con los primates. Entonces, generalmente, bueno, mantener estos animalitos pues cuesta mucha plata, pero pues hay laboratorios que tienen mucha plata y hay mucho tráfico de animales, ¿sí? Por ejemplo, de los que vienen de Europa y ellos tienen otro tipo de plasmodium, entonces es importante y muchos una forma de controlar es hacerles gotas gruesas y estar, digamos que poner como en cuarentena estos animalitos para mirar que no vayan a tener fiebres y si tienen fiebre empezar a hacer como este tipo de análisis, pues para que no se les vaya a volver un foco de infección dentro pues de las estaciones donde tienen a los animales. Los parásitos que infectan, acá yo puse monos, pero no son monos, perdónenme, son humanos. Los parásitos que afectan a los monos
la mayoría, excepto este Plasmodium que les decía, son muy parecidos. ¿Ahí la ven? Sí. Sí, profe. Espérame que se me quedó ahí, no me agrandó. Son muy, o sea, tienen sus diferencias, obviamente porque no tiene como los mismos factores de virulencia para que causen tanto daño como causan en los humanos. Pero entonces, a pesar de ser tan diferentes, al verlos morfológicamente, son muy, muy, muy parecidos. Entonces es muy difícil. Entonces, por ejemplo, si un humano se llega a infectar con esto, ¿sí? Y uno le hace como la prueba, una gota gruesa o lo que sea, pues uno lo puede estar confundiendo con un Vivax o con un falciparum. ¿Sí? Entonces ahí es difícil. Entonces, para esto pues, también existen pues muchas pruebas, sobre todo a nivel molecular, para ayudarse como a identificar la especie como tal. Estas son de las especies. Estas son las especies que más afectan a los primates no humanos. En el viejo mundo se supone que estaban la mayoría, ¿sí? Y en el nuevo mundo, pues se supone que quedamos con esto. Pero realmente, pues a estas alturas ya hay muchos que son del viejo mundo, pues que son los importados de Europa, que ya pueden estar acá, ¿sí? Entonces, pues sobre todo estos son el diagnóstico que se hace como para decir, bueno, es o no es, ¿sí? Y esto, pues esto es como las principales afecciones y lo que les digo, esto se hace principalmente para laboratorios que trabajan con primates en procesos de vacunaciones y de todo esto. Y la otra importante es la malaria, pues malaria entre comillas, o paludismo aviar, ¿sí? En este caso vienen siendo como las aves, la de mayor interés veterinario. Entonces, realmente la malaria aviar es un complejo de enfermedades causadas por cualquier especie de plasmodium. O sea, de ellas sí hay muchísimas más especies, hay más de 30 especies. Afecta a aves domésticas, a aves silvestres. En zoológicos, por ejemplo, se ha visto mucho que afectan a pingüinos, ¿sí? Y pueden causar obviamente la muerte en ellos. Como las demás, es muy común en áreas tropicales y se transmite por picadoras de moscas dípteras, dependiendo también como de la especie. Pero de la malaria aviar, no solamente el Plasmodium es el que me va a producir esta enfermedad. Existen 3 géneros, bueno, de hecho son 4, pero 3, digamos que más importantes, que transmiten y que causan la malaria y que son de la familia Plasmodidae, que era lo que yo les decía al principio. O sea, esta familia cobra importancia acá porque hay 3 géneros que me pueden afectar a las aves. Entonces, del que hemos hablado todo el tiempo, que es el Plasmodium y que se transmite por mosquitos anofélicos y culicinos, ¿sí? Pero también está el género Hemoproteus, que este se transmite por mosquitos o moscas hipobócidas, que son esas moscas conocidas como las moscas de caballo, moscas de establo, que son esas negras con unas probóscides gigantes, ¿sí? Que pues que tienden a picar a todo lo que se vaya por ahí, que pican durísimo. Y está el otro género que es el leucocitosón, ¿sí? Y este principalmente es transmitido por el género Simulium, que son esas moscas negras como la mayoría que se conoce. Dentro del Hemoproteus afecta aves, tortugas y lagartijas. ¿Qué tienen estos animales en común? Que tienen glóbulos rojos nucleados, ¿sí? La esquizogonia ocurre en las células endoteliales vasculares, ¿sí? O sea, como hacia el lado del tejido, como esa capa del vaso sanguíneo, ¿sí?
de varios órganos, y los gametocitos aparecen en los eritrocitos circulantes. Entonces, si se acuerdan de las otras que veíamos, eran anillitos o eran como, digamos que un poco más sutiles, realmente abarcan todo el glóbulo rojo. En los frotis de sangre se tiñen con yemsa, que es otro tipo de coloración, no la que hicimos en el laboratorio. Entonces se va a ver generalmente los gametocitos, precisamente por esto, porque son los gametocitos los que están en los eritrocitos. Entonces, ellas son células alargadas, pueden tener forma de herradura. Profe, perdón. Dime. No sé si soy solo yo, pero ¿No están viendo? está grande la diapositiva, está en la 39. Uy, no, ya voy acá en la 41. ¿Ahí ven? ¿Ya? Sí, profe, ya. ¿Esta la habían visto? Esta fue la anterior con los mosquitos. Que estos son pues de los tres géneros principales que afectan a las aves. Y acá pues ya les estoy hablando del Hemoproteus. Esta es la forma del gametocito, ¿sí? Y ellos pueden tener una forma de herradura, una forma alargada, ¿sí? Que lo que hacen prácticamente es como abrazar el núcleo del eritrocito, ¿sí? Por eso quizás toma esta forma como de herradura. Y dentro del citoplasma, si ustedes ven acá todos estos punticos negros, ¿sí? Se llaman gránulos de pigmento, que realmente estos gránulos es que como se comen toda la hemoglobina del glóbulo rojo del eritrocito, pues es prácticamente como una mala, o sea, son tan garosos pues que se tragan todo y ni siquiera la pueden digerir. Por decirlo así, no lo vayan a poner en ningún parcial, ni lo vayan a hablar así tan escuetamente, pero es básicamente lo que hace, ¿sí? Se comen todo y al comer tanto, pues no hay digestión completa de la hemoglobina y terminan formando como esos cuerpitos, esos gránulos dentro del citoplasma del gametocito, del parásito. La fertilización, el desarrollo de oquistes y la transmisión salivariana de esporocitos al hospedador vertebrado son muy parecidos al plasmodium. O sea, el ciclo que vimos ahorita del plasmodium es similar, ¿sí? Para la transmisión. Y puede afectar a las aves y a pesar de que están ahí, a lo mucho puede producir un decaimiento y una ligera anemia, pero no causa tanto daño y no me va a matar las aves como de pronto sí lo puede hacer el plasmodium. El otro género es el leucocitozoón, ¿sí? Este afecta principalmente a aves domésticas y silvestres. Este sí puede causar una enfermedad aguda y puede matar las aves y pues principalmente depende de la especie. Entonces una de las especies es el leucocitozoón simondi, que puede afectar patos y gansos, el cauleri, que afecta a los pollos, y el smithi, que puede afectar a los pavos. En ellos, dependiendo de esta especie, sí me puede matar a los animalitos. La esquizogonia se desarrolla parecido al plasmodium, o sea, se hace en los hepatocitos, pero también se hace en las células endoteliales y vasculares de varios tejidos. O sea, puede ser como plasmodium o puede ser como el Hemoproteus. Y pasa o se desarrolla a merozoitos, que estos al producirse tanto hacen la ruptura celular que invaden a los otros eritroblastos, eritrocitos, linfocitos, monocitos, puede prácticamente afectar cualquiera de las células sanguíneas y se convierte a gametocitos. Y estos son los que van a permanecer acá en los frotis de sangre periférica. Acá, a diferencia del anterior, los gametocitos no contienen esos gránulos de pigmentos, digamos que tan grandes como lo tiene el Hemoproteus, ¿sí? Puede tener algunos microgránulos, ¿sí? Y una de las características que tiene este parásito, si ustedes lo ven de esta forma tan grande,
¿sí? En relación al eritrocito, pues imagínense, esta cosa gigante empieza a crecer acá dentro del glóbulo rojo. ¿Qué va a hacer él? Entonces llega y empuja, ¿sí? El núcleo hacia un lado del glóbulo rojo y lo va a volver como si fuera una tapa del mismo parásito. Es como si se lo pusiera, o sea, tras de que lo corre, deforma el glóbulo rojo y se lo pone de sombrero, además, generando ahí como una tapita. Quizás es un mecanismo de evasión o quién sabe por qué algo todavía no se ha como esclarecido por qué, pero no creo que se lo ponga solamente para verse bonito con un sombrero. ¿Mm? Otros pueden ser muy ovalados, muy alargados. Entonces, obviamente, si esto va a crecer dentro del glóbulo rojo, empieza a deformar el glóbulo rojo, a volverlo súper alargado, se lo pone de sombrero. Entonces, se pueden ver unas células totalmente deformes, muy extrañas dentro de los frotis. Entonces, no, pues esto tiene pura pinta de leucocitosón. Estos son más frecuentes, pues, como hacia nivel de África, no hay tanto a nivel americano, aunque sí se han presentado casos. Y ya el Plasmodium como tal, que era pues, lo que hemos estado mencionando todo el tiempo. Entonces, en aves hay más de 30 especies, ¿sí? Que me pueden producir malaria. Unos me pueden afectar más que otros, ¿sí? Van a ser diferentes, pues lo que siempre les he dicho, entre especies de parásito, entre especies de hospedadores. También están distribuidos por diferentes distribuciones geográficas. Depende también de los vectores y pues como hemos hablado siempre de nuestra tríada ecológica, pues va a depender de mi huésped, de mi sistema, de mi huésped, de mi parásito y de mi ambiente, ¿sí? Pues dependiendo. De estas especies son como las más conocidas dentro de las infecciones, pero pues ellas están agrupadas también por su taxonomía. Hay unas que están más, digamos que más grandes, más redondas. Hay otras que de pronto están más alargadas, están más hacia la forma de los gamontes, otras de los merontes. Entonces, pues obviamente hay como una subclasificación. A esto pues no se enreden y no les paren bolas porque pues esto ya es demasiado específico, sino a manera de información que ellas se pueden como agrupar dentro de estas. ¿Sí? Importante pues es que de estas especies, pues obviamente a quienes me van a afectar principalmente, ¿sí? De los que se puede producir algún tipo de enfermedad. La distribución geográfica, pues generalmente están en países, pues centro suramericano, africano, partes de Europa, partes de Asia, pero pues principalmente donde son felices ellos, pues en la parte más tropical, que es donde más tenemos al vector. Entonces, si hablamos de las especies más patógenas, y esto pues principalmente a nivel aviar, ¿sí? Que es como la de mayor importancia, me va a producir pues una anemia severa, que era lo que les decía, pues va a dañar los eritrocitos, ¿sí? Y además pues va a dañar los órganos adyacentes por donde se encuentra el parásito, ¿sí? Y pues obviamente hay una cantidad masiva de esas formas eritrocitarias, exoeritrocitarias, que es pues obviamente por la reproducción del parásito, que no sale uno, sino que salen muchísimos y pues obviamente me van a deformar el glóbulo rojo y me va a causar esa ruptura de mis otras células, de eh, linfocitos, leucocitos, a nivel general de los glóbulos rojos. De hepatocitos, de esplenocitos, de todos los tejidos donde ellos se encuentren. Entonces, pues hay una reproducción excesiva, ¿sí? Entonces ahí es donde empieza a producir el daño. Ya los signos del sistema nervioso central, pues se asocian más con las formas exoeritrocitarias, o sea, las que están fuera de los glóbulos rojos, y que empiezan a causar daños en las células endoteliales de los capilares
cerebrales. Entonces, pues como normalmente están ahí en los glóbulos rojos, van a producir esa migración hacia todos los órganos, ¿sí? Y pues los que se van y llegan a los capilares cerebrales, pues ahí es donde se quedan, me produce ese daño en los capilares, pero también me va a producir en los tejidos adyacentes. Dentro de los signos clínicos, pues ellos son, no son síntomas diferentes a los que hemos visto. Entonces son letárgicos, están deprimidos, empiezan a demacrarse progresivamente y empiezan a presentar anemias. Entonces, ¿cómo saben ustedes que hay una anemia en un pollo? Pues obviamente el animalito está totalmente decaído y le empiezan a mirar las mucosas por acá y pues están totalmente pálidas. Entonces ahí uno ya sospecha que esas anemias puede ser causa de algo, algún agente que me puede estar causando un daño a nivel eritrocitario. Cuando los animales ya están muy graves, ¿sí? Ya el proceso ha avanzado, entonces ya se les empieza a marcar el abdomen, ¿sí? hacia el hígado y hacia el vaso, ¿sí? Porque pues obviamente acuérdense del proceso principalmente de los plasmodium que se lleva a cabo en los hepatocitos. Entonces empieza la producción y el desarrollo pues del parásito dentro del hepatocito, pues está dañando el hepatocito, daña las otras, o sea, cada que se rompe invade otros y pues empieza a añadir a todos los órganos que están como adyacentes al hígado. Obviamente está el vaso, entonces empiezan a producirse las hepato y esprenomegalias y se observa pues obviamente una barriga menos común de la que deberían tener. También se puede producir hemorragias de tipo ocular en las aves. No es tan frecuente, pero puede causar esas hemorragias. Cuando afecta el sistema nervioso central, pues empiezan las manifestaciones nerviosas, pueden llegar a una parálisis, ¿sí? Y pues puede producir otros tipos de signos del sistema nervioso, que descoordinación, depresiones, todo esto. El más grave pues va a ser la parásito. Y al final pues ellos pueden presentarse o llegar a un estado de coma y producir la muerte. Dependiendo de la especie, esto puede producirse en un corto periodo de tiempo o demorar un poco más de tiempo. Entonces es importante, sobre todo pues en animales de producción, pues de ambientes o de sitios donde haya como un sitio endémico pues sobre todo el vector. El diagnóstico, pues principalmente el diagnóstico es en sangre, son frotis de sangre. Puede hacerse un frotis como el que nosotros hicimos la vez pasada, o puede hacerse una prueba que se llama gota gruesa, que es realmente un punto de sangre concentrado en un cuadro de 1 por 1 en la lámina, ¿sí? Que se hace pues con una coloración similar en cuanto a colorantes, pero diferente en la forma de colorearse. Realmente se colorean hacia abajo porque como queda un poco más gruesa, toca de esa manera para que no se vaya. Entonces, ¿qué voy a encontrar? Merontes y gamontes en los eritrocitos. Dependiendo obviamente del género, pues puedo encontrarme, por ejemplo, en estos que hablábamos de los hemoproteos y leucocitosones, que son, solo voy a encontrar gamontes, ¿sí? Pero en Plasmodium en general puedo encontrar los diferentes estadios parasitarios, ¿sí? Ahí en los glóbulos rojos. Generalmente las células infectadas tienen, no solo dentro del parásito, sino en el citoplasma, ¿sí? Del glóbulo, puede tener ese pigmento oscuro, ¿sí? Que es lo mismo, como se comieron toda esa hemoglobina, ¿sí? Los restos y lo que no se digirió, pues también termina siendo como un producto de desecho dentro del glóbulo rojo. Entonces se pueden ver algunos granulitos de pigmento en las células infectadas.
Los microgametos móviles en plasma. Bueno, cuando yo tomo el plasma, acuérdense que plasma es en tubo lila, que no tengo coagulación. Uno puede tomar la muestra, ¿sí? Dejar que se sedimente un poco y puedo ver, ¿sí? Después de un tiempo, como una especie de fresco, o sea, no voy a tomar todos los glóbulos rojos y hacer lo que hacíamos, sino como si fuera una orina, ¿se acuerdan? O cuando hablábamos de las microfilarias en sangre, que se toma un poquito de ese plasma, ¿sí? Y se pone una gotica, como una gota, como un fresco, ¿sí? Se le puede poner una laminilla y uno puede ver esos microgametos moverse, ¿sí? Esos que son de la forma eh, más alargadita, los que son como de esta forma, más bonitos, ¿no? Que son los microgametos, que ellos son móviles y si la sangre está así bien fresquita y todo, ellos se pueden ver moviéndose, ¿sí? Dentro del frotis. En las patologías, pues principalmente hígado y vaso van a ser los órganos que van a estar más afectados, van a estar grandes y van a tornarse de un color marrón oscuro a negro por el mismo daño hemolítico que se produce, de lisis que se produce. Como hay ruptura, pues obviamente van a presentar ese color. Y en los estadios exoeritrocitarios también se pueden ver en las células endoteliales y en las células reticoendoteliales del hígado, en el vaso y en el cerebro. Entonces, lo que les digo, pues en el hígado, en el vaso son los que más se van a observar. Si ya es muy avanzada, se puede ver en el cerebro y se pueden ver esos estadios del parásito que ya les había mencionado en el tejido. Entonces, conclusión, se puede ver tanto en el frotis de sangre como en los tejidos. Esta es una forma, bueno, este es el falciparum. Tomé esta imagen pues porque obviamente lo que les decía es una de las más importantes y es de las que uno debe aclarar, ¿sí? Para saber, uno sí debe informar, sí o sí debe informar si se trata de falciparum principalmente. De hecho, cuando uno hace un diagnóstico de falciparum, debe cuantificarlo, por lo menos saber en promedio cuánto tengo, porque dependiendo de la cantidad, pues también es la severidad de la enfermedad. Tanto la cantidad como los estadios, principalmente qué es lo que estoy viendo. Si los veo de esta manera, ¿sí? O si los estoy viendo de esta manera. Entonces, esto es un glóbulo rojo normal, que es lo que yo les decía, ustedes yo creo que se acuerdan, no. En nuestro caso no hay núcleo, si estamos hablando de aves, de pronto puedo ver acá un núcleo, ¿sí? Desde acá hasta acá son trofozoitos, esto era lo que yo me refería, ¿sí? Cuando les decía que los trofozoitos pueden ir de diferentes tamaños dependiendo su maduración. O sea, este es un trofozoito bebé y acá empieza como toda su reproducción. Una de las características importantes de los anillos es que presenta estos dos núcleos, los puede presentar en falciparum. En malaria, en vivax generalmente se presenta uno, ¿sí? Entonces acá es donde uno empieza a mirar todas las formas parasitarias, ¿sí? Ya empieza a formarse, a agrandarse dentro del glóbulo rojo. Acá ya empieza a dar lugar a los esquizontes, que ya son todos esos que están por dentro, o sea, esto ya creció y ya se empezó a multiplicar acá adentro, ¿sí? Y lo mismo, pueden ir desde los más inmaduros hasta que ya no caben dentro del glóbulo rojo y se están rompiendo, ¿sí? Y ya están los gametocitos, ¿sí? Los micro y macrogametocitos, ¿sí? Que empiezan pues obviamente desde más pequeños a más grandes. Estos son las hembras, ¿sí? Y estos son los machos. Las hembras tienden a ser un poco más esbeltas ellas, más largas. Ya los machos tienden a ser un poco más gorditos, digamos que musculosos. Y esta pues viene siendo la forma que está lista, ¿sí? Para que el mosquito venga y pique
y acá continúa con la infección. Dentro del tratamiento, pues generalmente hay este medicamento se sacó de la corteza de un árbol y se le llamó quina, ¿sí? Cuando se empezó como todo el proceso y todos se enfermaron de este paludismo, que de hecho se llama paludismo porque se asociaba a enfermedades producidas por los pantanos. ¿Sí? Había pantanos, pues no porque esté en el pantano, sino que acuérdense que en los pantanos es donde se desarrollan los mosquitos. ¿Sí? Ellos necesitan esas aguas residuales para reproducirse. Entonces, ellos veían que estaba muy asociado a esos pantanos, a esos charcos, ¿sí? Y le dijeron, no, esto es como, esto tiene cara de paludismo, que pues digamos que del origen de las palabras era como algo que huele muy feo, ¿sí? Porque eran aguas que olían maluco, pues aguas estancadas, pútridas, pero para los mosquitos era maravilloso. ¿Sí? Entonces, cuando se empezó como todo este proceso, ahí estaba la discusión entre si los indígenas la tenían o no la tenían cuando llegaron los españoles, pero pues se cree que ellos mismos, de la corteza de un árbol que se llama quina, se producía este tratamiento. Entonces le daban como de beber el zumo de esa corteza a los que estaban enfermos y veían que estas personas se curaban. Entonces, a raíz de ahí, de esa simple corteza de árbol, empezaron a desarrollarse todo tipo de medicamentos a base de este producto y ya se empiezan a comercializar y obviamente ya en los animales se empieza a tratar. Entonces, en el caso de las aves, o si están hablando de bandadas afectadas como tal, entonces está la primaquina, ¿sí? Que es 100 miligramos por kilogramo vía oral, ¿sí? Pero en este momento hay combinaciones de las piraquinas con algunos antibióticos. A la fecha, y es una de las cosas, digamos, que tenemos problema, es que ya algunos parásitos están generando resistencia y por eso tienen que empezar a probar como nuevos cócteles de medicamentos. Los medicamentos del sulfonamidas, que ya son otro tipo de medicamentos, y pueden ser efectivos en aves, ¿sí? Entonces son a base de sulfonamidas, alofuginonas, ¿sí? Pueden ser efectivos en plasmodium en aves. Para el control, pues entonces acá la única forma de controlar una infección por plasmodio realmente es controlar a los mosquitos. Entonces, a nivel de humanos, en regiones, digamos, endémicas, ¿sí? de anófeles, por ejemplo, pues hay que tratar de controlarlos. Entonces, en las viviendas se ponen esos toldillos, pero esos toldillos no son así los normalitos que nosotros nos ponemos, sino son toldillos impregnados con insecticidas, ¿sí? Para que los mosquitos traten de no ingresar a las casas y picar a los humanos. ¿Sí? Hay que hacer esas fumigaciones residuales frecuentemente para que pues no estén. Y pues una de las principales, bueno, no lo puse acá, pero una de las principales y aplica para dengue, zika, chikungunya y todos los que son producidos o causados por estos mosquitos es evitar esas aguas estancadas. Entonces ustedes ven, por ejemplo, en el campo o en las granjas que tienen las llantas y en las llantas están ese reguero de agua ahí estancada, los tanques, las ollas, venga acá, pues obviamente hay sitios donde carecen de un agua potable, ni siquiera, o sea, el agua que tienen es el agua de las lluvias, entonces, pues obviamente tienen ahí sus depósitos de agua para tratar de guardar, ¿sí? Para futuro, pero resulta que no las tapan y ellas se van a convertir en un nicho o en un medio de cultivo para los mosquitos y ellos se multiplican miles por horas. Entonces, obviamente,
el control depende de eso. Entonces, cuando ustedes como veterinarios se van a las granjas porque tienen sospechas de malarias aviares y llegan y ven ese reguero, pues, de charcos, de estanques, de todo y ese reguero de zancudos, pues ustedes tienen que empezar a educar a la población, decirles, no, miren, esto no se puede hacer así, de una manera obviamente muy coloquial. Aquí, mire, con este mosquito, acá está el parásito, este parásito le afecta a un ave, pero esta ave le puede afectar a la otra y a la otra, y por eso es que se van a producir esas infecciones a nivel de galpón, de bandada, como ustedes lo quieran llamar. Lo mismo, pues si hay mosquiteros, o sea, son varias las estrategias, pues uno en la casa tiene su raqueta, su mosquitero, su repelente y lo que sea, cuando va de paseo y aún así lo pican todos los zancudos habidos y por haber, ¿sí? Pero ya pues en regiones o las personas que conviven ahí, pues ya tienen que tener eh, este tipo de medidas, pero lo que les digo, pues principalmente el control radica en el control de esos mosquitos. ¿Listo? Estos mosquitos también tienen unos ciclos pues no de vida, sino como de rutina de determinadas horas. Dependiendo de la especie, pues hay unos que salen, por ejemplo, por la tarde, que ustedes han visto, ay, esos jejenes, qué mamera que a las 6 de la tarde se alborotan. Hay otros que les gusta madrugar y se van hacia las 2 3 de la mañana, ¿sí? Dependiendo, pues ahí ya cada quien conoce sin conocer las especies, que esos yo se los dejo a los entomólogos, pero pues uno dentro de su región dice, no, ellos van a salir siempre a la misma hora, entonces igual hay que tener ese cuidado. A veces esos mosquitos son tan peligrosos que ustedes están cambiando la ropa y ya lo picaron, o sea, en el momento que menos se dieron cuenta. Y pues ahí pueden estar transmitiendo todo este tipo de enfermedades. Listo, esto era pues todo lo que tenía de Plasmodium. No sé si tengan alguna otra duda. Perdóname, Paula Natalí. Potencialmente mortal que en algún momento te puede causar la muerte, ¿sí? Que tiene el potencial para matarte. Entonces son de los que más cuidado haya que tener por ahí. Profe, no sé si ya lo explicaste, pero te iba a preguntar cuando empezaste a hablar de la leishmania, que era ciclo de vida heteroxeno. ¿Te acuerdas que tienen los dos? Eso yo lo expliqué cuando vimos al principio, pero de trypanosoma. Que Sí, se que reproduce tiene, en el huésped definitivo y en el intermediario. no, que básicamente que tiene ciclo sexual y asexual. Ah, ok. Fíjate que me hiciste dudar. Estoy mirando. ¿Otra pregunta mientras? Profe, una pregunta. Dime. Es que, digamos, yo he escuchado que cuando uno, antes de irse a viajar a tierra caliente, pues le recomiendo como tomarse, creo que se llama timina, Y vitamina. para que no lo piquen los mosquitos. Ujú. En los animales también se puede como suplementar esto, ¿Dentro de qué, perdóname? que si en los animales también se puede como suplementar esto, o no. Pues es que ahí sí me corchas porque pues a veces uno peca por darle a los animales los mismos medicamentos que se le dan a los humanos y no todos lo reciben de la misma manera. Yo pensaría que quizás sí, pero ahí sí tendría que ver como el metabolismo en general de los animalitos.
sé que, pues lo que yo les decía la vez pasada, sí hay medicamentos, pues principalmente antigarrapatas, aunque pues sí, los perritos son bastante vulnerables a las picaduras de los mosquitos. Ahí sí tendría, pues yo pensaría que funcionaría siempre y cuando el animalito tolere eh, esos, esos, eh, esos, esos son vitaminas, esos medicamentos. Porque generalmente, por ejemplo, en los galpones o en esto, sí se pueden poner las tolditas, ¿sí? Para evitar que entren los zancudos. Y a los perritos es que es difícil porque uno controla el perro en la casa, pero pues se va de paseo y uno cómo controla un perrito. Ahí sí tocaría mirar. Y profe, no es, digamos, como un medicamento, digamos, como que para las pulgas y para las garrapatas son como antipulgas y antigarrapatas, y para los mosquitos no hay como algo para ellos. No, es que no sé, no me corchas. Pues de pronto, así esos splash que uno utilizaría, em, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Los repelentes. O de pronto esos que uno no piques y todo eso, quizás. Pero lo que te digo, o sea, tendría que ver qué tanto se tolera un perrito o un animal, porque lo que te digo, no todos los medicamentos aplica para los animalitos, porque al contrario los puede enfermar más. Entonces, entonces, tendría que verse. Yo diría, así yo muy bacterióloga, que poco sé de los animales, eh, que de pronto un repelente de esos que venden en spray, rociadito, pero no sé qué tanto daño le puede hacer al perrito o al animalito. Ahí sí tendrían ustedes que revisar. Ah, ok, Ya, profe. ajá, ya te tengo la respuesta, Laura. Que cumplen su ciclo evolutivo en dos o más, en más huéspedes. O sea, como todos los que hemos estado viendo. Ah, vale, profe, gracias. Dime, Helen. Profe, pues en lo del control que preguntó Andrés, esto en la parte, digamos, de leishmania, sí se recomienda esos sprays. Y Ujú, para el control de garrapatas y todo, hay una pastilla que se llama NetGuard. ujú. Entonces ahí sería como dice la prevención, ¿no? Que más que todo se utiliza para cuando los animales van a tierra caliente para que no se les peguen las garrapatas. Exacto, esa pastilla era la que yo les hablaba la semana pasada, que eso cuesta, pues la comercial y la que yo he visto cuesta como 70.000 pesos y dura o sea, cada 6 meses se hace la toma y es precisamente, evita, pues sobre todo la picadura por las garrapatas y sobre todo, pues es que el daño no lo hace como tal la garrapata, pues sí, le saca sangre, pero el daño pues obviamente son todos los parásitos y todas las bacterias que puede transmitir. Pero entonces si tú dices que si hay como esos, si hay para la leishmania y hay esos como repelentes, igual van a servir para los mosquitos, ¿sí? Generalmente uno se aplica un repelente y eso tiene no tengo por acá uno, no tiene ahí su principio activo y pues va a servir también para los mosquitos, porque sí, o sea, un perro es súper vulnerable y ojalá que sea citadino, eso es como uno, citadino y se va para el campo y le dan su muenda terrible y les pica la naricita y les pica la panza donde haya probabilidad, los pican. Entonces, sí, cuando ustedes de pronto lleven a sus mascoticas, sí es recomendable eh, que tengan como este tipo de control, porque pues miren todo lo que se puede transmitir. Y en el caso de ustedes como veterinarios, pues también es importante que ustedes miren el entorno en el que están los animales, ¿sí? Y puedan decir, no es suficiente con que ustedes les den un medicamento a un animal, sabiendo que el foco está ahí en una llantica llena de agua y ahí se pueden reproducir los vectores y listo. Yo curé esta, pero al otro día, a la semana,
hay otra infección. Entonces por eso es importante dentro de la triada que yo les decía, saber cuáles son los puntos importantes para ir a atacar. ¿Sí? O sea, voy a atacar acá. Si tengo un animal enfermo, pues obviamente tengo que tratarlo, ¿sí? Pero yo tengo que mirar sobre todo el pre, ¿sí? ¿Cómo puedo prevenir todo este tipo de situaciones? Que a nivel general de todo lo que nosotros hemos visto, pues ha sido principalmente aseo, ¿sí? Bioseguridad, medidas profilácticas ¿de qué? De higiene, de medicamentos, dependiendo como de lo que se necesite. ¿Algo más? No, profe, creo que hasta el momento no. Listo. Ya por hoy nomás los voy a dejar libres porque les espera un gran trabajo, tienen bastante. ¿Cómo van con los ABPs? Profe, ¿te puedes quedar un momentico? Sí, señora. Helen, y entonces, ¿qué hacemos con lo del curso? Yo creo que les va a tocar por lo menos presentarse al de ustedes, porque yo no creo que podamos cambiar. O sea, no los vamos a poder mover, porque pues ustedes saben que nosotros pues cuadramos, porque es ponernos de acuerdo las tres, ¿sí? Para tratar de estar las tres y que estén todos. Entonces, igual Profe, recomendación. No, traten de que en esa semana no cuadren nada. O sea, lo digo para futuro, ¿no? Ustedes ya terminan. Pero para futuro que en esas semanas de ABP y parciales, que son, digamos que las más estrictas, no cuadren más cositas así. ¿Cuántos son? pues, profe, la verdad, no sé, sé mi compañera Estefanía Hernández de Laura Cuevas y de mí, de resto no sé, pero pues habría algún problema, bueno, de pronto no podamos asistir al curso, pero hay algún problema si digamos ya pasa nuestro grupo y los que están metidos en el curso nos podremos ir o necesariamente necesitan estar ahí en todos los ABPs, profe. Yo creería, pues lo ideal de los ABPs, pues es que todos estén, porque es que son temas que independientes que les toque a uno u otro grupo, son temas que ustedes van a tener que ver y que a ustedes les sirve. Pero pues ya en estos casos, yo pensaría que presentan el caso y se van. Falta ver Susana y Sandy que digan, pues ya ustedes están en eso, pues ni modo. Eh, no sé si de pronto ahorita le quieras preguntar a Susana, quizás. Igual yo hablo con ella, pero pues de pronto le dices, hablaron conmigo, que pues presentan el caso y se van. Y pues también hay que ver cuántos son. Sí, profe, sí, porque solamente lo que te digo seríamos nosotras tres los que conozco, pero sí, igual yo le menciono por si acaso a la profe Susana a ver qué también piensa al respecto. Listo, vale. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, dime Laura, Valentina. Profe, qué pena. Es que yo tengo una duda. Yo revisé el aula virtual y vi que tú los trabajos y esos los cuadros que nos decías que era de todos los semestres, lo pusiste en grupos De de todo el cuatro. semestre, no de todos los semestres, no me asustes, vale. De todo, sí. Entonces, tenía la duda. Yo vi que pusiste de 4 personas, pero quería saber si para ambas materias es libre o tú las vas a elegir, las personas, los grupos. Como ustedes mejor se sientan. Si definitivamente no hay tres para mi grupo y quiero trabajar sola, háganle. Pero pues la idea también es para que entre ustedes se complementen. Hay cosas que, y lo digo por experiencia, hay cosas que a veces a uno se le facilita más cierto tema, a otras se le facilita otro tema. Lo digo porque yo estudiaba y hacía todo en grupo y tenía pues mi grupo y era así, o sea, como a mí se me facilitaba más tal cosa y yo podía explicarles cierta forma y otra lo hacía, me aclaraba las dudas que quizás yo no había podido entender. Porque hay palabras que a uno no se le quedan, no se le quedan y no se le quedan y punto. Y puede preguntar toda la vida y no se le quedan. Entonces ahí sí los dejo como ustedes quieran.
El formato Word, Excel, como a ustedes les quede mejor. En el Word pues les di la guía, si ustedes quieren seguirlo en Word, bien puedan. Si lo prefieren en Excel por las casillitas o si lo quieren hacer en Excel y después lo exportan a Word, como quieran. Vale, profe, muchas gracias. Ujú. ¿Alguien más? Profe, te quería comentar si nos puedes hacer tutoría en la tarde, o sea, hoy. No, Clarita, yo los miércoles, jueves y viernes en la tarde estoy llevada. Nos tocaría, si quieres, como la clase acaba ya, nos tocaría, si quieres, ahorita. Déjame y hablo con mi grupo. A ver qué Ujú. me dice. ¿Alguien más? ¿O me quedo con Laura mientras María Clara me da razón? Yo creo No, que ya no. profe, muchas gracias. Listo, entonces me quedo con Laura. Gracias, profe. Bueno, Gracias, Gracias, profe. profe. bueno, Gracias, profe. bueno. Profe, mañana. Mañana, pero mañana yo tengo con otro grupo. No me acuerdo con quién. Espérame, miro. Después de clase mañana tengo con Jessica Natalia, el grupo de ella. Entonces, no sé. ¿Y el viernes, profe? Tocaría el viernes. Ya te digo. Te confirmo, porque es que dependo también de la cantidad de muestras que me lleguen hoy. Y te confirmo la hora del viernes. ¿Te parece? Vale, profe, gracias. Listo. Vale.